estudio y hemos dejado algunas tareas que la idea es repasar, ¿verdad? Lo que hemos estado haciendo. Y hoy vamos a el primer módulo que se llama bibliología. ¿Alguno de los que está aquí se acuerda qué es la bibliología? Para que le cuente a los hermanos que no están en el curso. Así muy rápido, ¿qué quiere decir? ¿Qué dijo Linder? Estudio del libro, ese es el significado de la palabra bibliología, exactamente. Y en este caso, pues aplicado es a la Biblia, ¿verdad? Es el estudio desde la Biblia y nos ayuda a responder muchos porqués en la Biblia. Ahora que yo venía de camino, venía del lado de Siquirres hacia acá y me vine por Calle Vieja. ¿Cuántos conocen por ahí por Calle Vieja? Bueno, cuando usted normalmente transita por la ruta 32, usted ve las saliditas, ¿verdad? Nada más de Calle Vieja, pues los pueblitos que hay cerca de Guásimo, Jiménez, etcétera, ¿verdad? Pero cuando usted viene por Calle Vieja, usted ya conoce esos pueblos. Bueno, la idea con ese estudio es conocer esa Calle Vieja. Las cosas que a veces pasamos por alto en la Biblia o en la palabra de Dios y estamos iniciando de una forma panorámica con la bibliología y le llamamos bibliología cero porque es desde lo más básico. Entonces vamos a ir avanzando pues poco a poco en este estudio. Hay un principio que aprendimos la lección pasada y es que pusimos esta imagen de los aviones porque nos enseña algo. Cuando venimos a la palabra cualquier ángulo y decíamos que es un viaje de ida y de vuelta, ¿verdad? ¿Por qué es un viaje de ida y de vuelta? Porque estudiar la Biblia, ir a la escritura, vamos, aprendemos, recibimos, ese es el viaje de ida, pero tenemos que regresar. Tenemos que regresar a nuestra realidad, a nuestras vidas, a nuestras familias, a aplicar lo que estamos aprendiendo. ¿Sí están conmigo? Bueno, y eso es muy importante que no lo olvidemos. Por eso quisiera repasar un método, que es el método que estamos estudiando o por el cual vamos a aprender a estudiar. Ahí está. Penta, ¿verdad? Penta se llama un acróstico. Un acróstico es cuando le damos un significado a una palabra en la primera letra, le damos el significado, digamos, y así de una forma vertical. Entonces, ahí tenemos un acróstico y nuestra forma de estudiar es bajo el método Penta. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que aprender a pensar, ¿verdad? Darnos cuenta de qué es lo que el texto nos está diciendo. Vamos a explorar las escrituras también. Necesitamos tomar notas. ¿Cuántos en casa y cuántos aquí trajeron su lapicerito y cuadernito o algo para tomar notas? Porque esto es importantísimo. No solo para este curso, sino cuando usted se siente a estudiar la palabra de Dios, que usted tome notas, que usted raye la Biblia. Dicen por ahí que una Biblia rota, corazón sano. Eso quiere decir que usted su Biblia la ha rayado, la ha usado, ¿verdad? Bastante. Transmitir, ¿no? Muy importante porque una de las formas en que aprendemos es transmitiendo lo que aprendemos. Y por último, nada hacemos con ese conocimiento si no actuamos. Entonces, quería refrescarlo porque es muy importante. En todo este proceso que vamos a tener anclado este método de estudio. Bueno, voy a repasar muy rápido lo que vimos la clase anterior y también para los hermanos que hoy que están en el culto, no están en el curso. ¿De qué hablamos? Habían dos conceptos cuando estudiamos la Biblia. Uno se llama exégesis. ¿Alguien se acuerda qué es la exégesis? Los que están ahí en el Zoom lo pueden escribir también. ¿Qué es la exégesis? Había una pregunta en la tarea también de eso. Ok, sacar hacia afuera, muy bien. Extraer del texto, ¿verdad? Lo que el texto quiere decir. Y el otro concepto, que era la eisegesis, es lo contrario. Insertarle exactamente al texto lo que yo quiero que el texto diga. Y eso es súper peligroso porque aprendimos también un principio que es que nosotros tenemos que amoldarnos y no que la palabra se amolde a nosotros. Pero muchas veces lo hacemos.
Nos pasa que nosotros queremos que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga. La que nos lee a nosotros, aunque usted crea que está leyendo la Biblia es el quien lo está descubriendo a usted. Repasamos muy rápido también unas clasificaciones general. Esto no es lo más esencial, pero sí, como estamos en la primera parte de fundamentos, vimos algunas clasificaciones, ¿verdad? De la doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza de las escrituras. Hablamos de la bibliología, ¿verdad? Que es el estudio de la palabra de Dios desde sus contextos, qué quería decir la palabra para los primeros oyentes, un poco la historia, etcétera. Vimos también acerca de la teología propia. ¿Alguien se acuerda qué era la teología propia? La doctrina de Dios, de cómo Dios se ha ido revelando, qué es lo que dice Dios de sí mismo a la humanidad. Y el estudio teo, Dios, y la otra parte de logía tiene que ver con el estudio, con el pensamiento. Viene un poquito también de la palabra lógica, que tiene que ver con el correcto funcionamiento de las cosas. Hablamos también, y era una de las preguntas del examen, o las respuestas, la cristología. ¿Qué era la cristología? ¿Alguien se acuerda qué era la cristología? La doctrina o la enseñanza de Jesús. O sea, es estudiar a profundidad la persona de Jesús. También vimos la neumatología. Es que el dibujito les sopla. ¿Qué es la enseñanza? Exactamente. Y el estudio del Espíritu Santo. Neuma, que es una palabrita que viene del griego, lo que quiere decir aire. De ahí viene neumático, ¿verdad? Por eso se dice la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. La angeología, que tiene que ver con el estudio de los ángeles caídos y no caídos. Y nosotros no nos vamos a meter en eso en este curso. Lástima, dicen más de algo. No. Vamos a irnos por otra línea. La antropología, que era el estudio del ser humano o de la humanidad a través de la historia, que a veces lo queremos separar de lo que Dios ha estado haciendo, pero es que Dios ha hecho todo a través del ser humano. Entonces la antropología tiene que ver un poquito con esto. También, muy rápido, la amartiología. Qué palabrillas más raras, ¿verdad? Viene de una palabra que es amartía, que es la palabra que se utiliza para pecado, que significa errar en el blanco. Nosotros fuimos diseñados por Dios con un plan especial y es un concepto que usaban los griegos antes, y era, si usted le daba en el blanco con la flecha, dice como un rifle, antes no había rifles, ¿verdad? Si usted le daba en el blanco, usted estaba en lo correcto. Y cuando empiezan a introducir el concepto de pecado, hablan de que es errar en el blanco. De ahí viene la amartiología. La soteriología, que tiene que ver con la salvación, viene anclado a una palabrita que Lucas usa muchísimo en el Evangelio, en el lenguaje original que se escribió, que es el soter, que significa salvador. Lucas, el Evangelio de Lucas, lo vamos a ver cuando lleguemos a Lucas, está lleno de la palabra salvador, salvación, salvador, salvación. Póngale atención cuando estudia Lucas, nos vamos a encontrar mucho esta palabra. La eclesiología, que era el estudio de la iglesia, y la escatología, que era el estudio de los acontecimientos de los últimos tiempos. Eso era como a manera general para conocer, por si en algún momento usted le escucha una palabreja de esas que así suena medio. Mira, escatología, y me está hablando de los últimos tiempos. Cristología, bueno, la palabra también lo dice, me está hablando de Cristo. Ok, estamos hasta ahí. Un repaso flash de lo que compartimos un poquito la semana pasada. ¿Todos están bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Nadie se ha perdido todavía? Ok. Bueno, también parte del repaso hablamos de qué es la Biblia. Vamos a ver porque es muy importante cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia. Empezamos por libros en específico, ¿verdad? Significados, interpretaciones, pero ¿qué es lo que estamos estudiando?
Entonces, bueno, ¿qué era la Biblia? ¿Alguien se acuerda qué era la Biblia? Es una pregunta muy básica, pero que a veces cuando nos ponemos a pensar, ¿qué es la Biblia? ¿Qué era la Biblia? Por allá escuché una colección de libros. Ajá. Espere, no escuché. ¿Qué más? ¿Qué más era la Biblia? Una obra de arte, está llena de poesía también. Es historia. Bueno, y la Biblia es todo eso. La Biblia, de hecho, el término Biblia viene de una palabra que se dice biblos y quiere decir libros. No es uno solo. Por eso ven el dibujito, ¿verdad? Es como entrar a una biblioteca que está llena de pasillos donde nos encontramos muchos tipos de libros. Hay libros de diferentes clases y en la Biblia nos encontramos muchos géneros literarios también, que vamos a ver más adelante un poquito acerca de eso. ¿Por qué es importante, hermanos, los que estamos acá en el auditorio y los que están en casa? No es lo mismo acercarnos a leer la Biblia pensando en una historia que cuando nos acercamos a leer Salmos, por ejemplo, les comentaba el viernes pasado. ¿Por qué? Porque Salmos viene de un género literario que es poesía y los Salmos son canciones. Entonces, qué bonito cuando usted se aproxima al libro de Salmos pensando que son canciones. No es lo mismo leerlo nada más por leerlo, sino que usted hasta le puede poner un ritmito, ¿verdad? Y le toma un sentido diferente. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en lo que corresponde a esta lección 2, en realidad. La primera fue de comentar cómo iba a funcionar, que se llama las narrativas del antiguo. Vieron los videitos que les pasé al chat. Bueno, ya tienen una idea, un panorama, ¿verdad? Mucho más amplio. Cuando hablamos de narrativas, estamos hablando de historias. ¿Y sabe por qué es tan importante? Porque en la Biblia, ojo a esta estadística, el 43% de todos los textos que están aquí son narrativas. Podríamos decir que casi la mitad de la Biblia son narrativas que nos están contando la historia no solamente de un pueblo, es la historia de la intervención de Dios por medio de ese pueblo. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante y quería iniciar con esto en este estudio, con este módulo, que cuando nos acerquemos a la Biblia, sepamos orientarnos para dónde vamos. Por ejemplo, cuando usted va a San José, ¿cuántos se pierden cuando van a San José? Bueno, ahora existe el Waze, ¿verdad? Entonces con el Waze se la juega uno. Pero si no existiera Waze, ¿cómo hacíamos antes? Preguntando, pero ¿cuántas veces nos embarcaron en una de esas? Bueno, yo no sé cuántos embarqué yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos sabemos ubicar, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de este panorama general? Podernos ubicar. Que cuando yo voy a leer un texto, poder comprender, mira, es una narrativa. Y para interpretar esa narrativa, que es lo que vamos a ver un poquito hoy, por lo menos introducir, tiene ciertas normas de interpretación. Y ahí pongo ese ejemplo. No es lo mismo, ahí en realidad hay tres grandes géneros o estilos en que se escribe la Biblia. Uno es la narrativa, que es el que vamos a compartir. El otro es la poesía, que ahí nos encontramos los salmos, nos encontramos cantares. En los libros de los profetas hay mucha poesía. En las cartas de Pablo hay poesía también. Cuando nos encontramos canciones, por ejemplo, Filipenses, ese canto precioso, ¿verdad? Que está en Filipenses 2, es una poesía porque es un canto. La música, las canciones pertenecen a ese gran género. Y el otro, que es el género literario o el estilo del discurso, que es un poquito más elaborado y nos va guiando por medio de una secuencia de ideas hacia un final. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Ahorita vamos a ver las narrativas del Antiguo Testamento. ¿Preparados?
Bueno, la Biblia es un libro que está lleno de estas narrativas o estas historias. Por ejemplo, vamos a iniciar por el principio, el Génesis. El Génesis nos cuenta una gran historia que a veces nos perdemos debatiendo temas científicos acerca de la creación. Y la Biblia tiene temas científicos, tiene temas históricos, tiene temas antropológicos, tiene un montón de cosas. Pero cuando vemos a nivel macro, cuando me refiero macro, a nivel general, vemos que en el Génesis lo que nos está contando a través de narrativas es el principio de todo. ¿Con qué empieza el Génesis? ¿Alguien que me diga? Con la creación. Entonces nos está narrando el principio de la creación. Empieza con prosigue después con la creación de los seres, de los cielos y la tierra y todo lo demás. Luego pasa con el principio de la creación del ser humano, Adán y Eva. También nos cuenta el principio del pecado, el principio de la desobediencia. Y ahí nos empieza a llevar en una historia que nos está dando a través de una narrativa, a través de una historia, nos está contando lo que sucedió. ¿Okay? Vean qué interesante, también nos cuenta no solamente el principio, después de que termina el Génesis, y cuando vayamos libro a libro, vamos a ver algunas características. Lo que sucedió después de ese principio, pues llegamos al libro del Éxodo, 400 años después de que se cerró la liberación del pueblo de Israel en Egipto, en el Éxodo. Y algo súper interesante, vamos a ver si lo pueden ver ahí, creo que así lo ven. Los primeros 5 libros de la Biblia, que se llaman, pues ahí está el Pentateuco, ya lo hemos dicho, Penta, 5 y Teuco, rollos, o sea, los 5 rollos de la ley están cargados de narrativa. Y solo en sus nombres, vean que lo precioso que es la Biblia, solo en sus nombres ya nos están contando una historia. Con solo su nombre. Vean este cuadrito que les voy a presentar. Yo quiero que si usted trajo su Biblia y los que están en casa, me acompañen. Vea qué interesante. Solamente en los nombres de esos 5 libros nos están contando una historia. Por ejemplo, en el hebreo, ahí viene la columna de la izquierda, viene el nombre común que usted y yo conocemos en la Biblia que tenemos. En el centro viene el nombre en hebreo y a la derecha viene el significado. Entonces, por ejemplo, váyanse todos junto conmigo a Génesis 1. Y hay algo súper precioso que la Biblia nos enseña, y es que estos 5 primeros libros en hebreo se llaman como la primera frase o la primera palabra del libro. Pero recuerden que también lo vimos en la clase pasada, que nosotros siempre estamos leyendo una traducción y a veces nos perdemos con las palabritas del original. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué dice Génesis 1:1? Ok, en el principio, subráyelo en su Biblia. En hebreo se dice Bereshit, que significa en el principio. Vamos al segundo, a Éxodo. Váyase a Éxodo 1 conmigo. Los que están en casa también, por favor. Éxodo 1. ¿Qué dice Éxodo 1? La primera frase. Estos son los nombres. Vamos a ver ahorita cómo se llamaron la historia. Y se dice en hebreo Shemot. Vamos a Levítico. Levítico 1. Vamos en ese orden a cómo están. Levítico 1. ¿Qué dice Levítico 1? La primera frase. Y llamó Jehová a Moisés desde el tabernáculo. Bueno, cuando veamos Levítico vamos a ver lo que eso significa también. Es Levítico, entonces se dice en hebreo Wayikra y significa y llamó. Números, vamos a números. Números 1:1.
Recuerde que estamos en narrativas. ¿Qué dice el Números 1:1? Dice Números 1:1, y habló Jehová a Moisés en el desierto. Versión Reina Valera, por aquellos de las que estoy. Números 1:1. Dice, significa, o se dice en hebreo, Bemidbar, que significa en el desierto. Ahora, vean qué interesante, voy a hacer una pausa antes de llegar a Deuteronomio. Cuando nosotros echamos la palabra números, que en el griego significa, o se dice aritmoi, que viene de aritmética, a usted le dan ganas de leer un libro de aritmética. O de para los números aquí. Pero cuando a usted le dicen, este libro nos cuenta la historia de un pueblo en el desierto, ya cambia, ¿verdad? Y para finalizar con esto, Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 1. ¿Qué dice Deuteronomio 1:1? Estas son las palabras, se dice en hebreo devarim y significa palabras. Y vean lo precioso, por eso les decía, la Biblia es una obra de arte. Vean la historia que nos está contando solamente con los nombres. Más adelante, cuando entremos a Génesis, vamos a ver la historia que nos cuenta también acerca de los descendientes de Noé hasta llegar hasta Noé. Noé tiene un nombre que significa, ¿qué significa el nombre Noé? ¿Quién? Usted que tiene un Noé. Descanso. Y viene contándonos una historia con los nombres de cada personaje hasta que llega Noé, que significa descanso. Eso lo veremos. Entonces, vean la historia que nos cuenta solamente los nombres, por eso es una obra de arte preciosa. Dice, en el principio, Génesis, por sus nombres, Éxodo, los llamó Dios, Levítico, en el desierto, Números, para dar sus palabras, Deuteronomio. Nos cuenta una historia. Vea que desde ahí ya nos está haciendo, de ahí narrativa. Es una obra preciosa de que no es al azar, no fue algo que fue al azar, sino vea cómo está la mano divina. Y cada uno de estos libros no se escribió así, voy a escribir, fue que el escritor dijo, bueno, voy a escribir Génesis, termino Génesis, voy con Éxodo, fueron en diferentes épocas, diferentes momentos, pero ya desde ahí la narrativa bíblica nos está contando una historia. La narrativa, vamos a ver, nuestra cultura occidental se nutre mucho de las narrativas orientales que tenían los judíos. Nosotros pertenecemos a una cultura judeocristiana. Su base, o nuestra cultura tiene su base en estas narrativas de la Torá. La Torá, lo que significa es el libro de la ley que utilizaban los judíos en ese entonces. Vean qué interesante. En estas narrativas hay normas, hay leyes, pero estas normas están basadas en narrativas. Por ejemplo, cuando el pueblo les da las leyes y Dios les dice, había una ley en Deuteronomio que le decía al pueblo que tenía que cuidar lo que se llama la triada de los más o los de los menos favorecidos, que estaban las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Hay una ley en Deuteronomio que Dios le da al pueblo que dice que tiene que cuidar de las viudas, de los huérfanos y los extranjeros. ¿Por qué? Porque ustedes fueron también, tuviste viudas, tuviste huérfanos y fuiste extranjero. Y de ahí yo te saco que Dios te promete. De una narración nace la ley. Cuando el pueblo estaba en ese proceso de adquirir cultura, cuando el pueblo estaba en ese proceso de ser pueblo, porque no eran un pueblo, eran una nación esclava, ellos se transmitían oral. Y si historia hablaban de el Dios de Abraham, el
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero esa frase iba acompañada de la historia de Abraham y de la historia de Jacob. Entonces, decían, bueno, tenemos que honrar a Dios porque Dios nos sacó de Egipto y contaban la historia de Egipto. Estaba anclado a esa narrativa. Las leyes están basadas en esas historias. Cuando usted lee una ley, por ejemplo, nos vamos a encontrar en libros como Levítico, nos vamos a encontrar un montón de leyes, de sacrificios y de cosas que había que hacer, pero están amarradas a esa historia que les contaban de por qué Dios decía que no había que tener idolatría. ¿Por qué? Porque había una historia detrás de esa ley que contaba que el pueblo había sido idólatra y había tenido todo el montón de fracasos que había tenido. Por ejemplo, cuando usted quiere contarle algo, le voy a dar una anécdota personal. Mi hija Isabela, mi papá falleció un año antes de que Isabela naciera, ¿verdad? No estaba ni en planes Isabela todavía. Pero cuando Isabela me pregunta, papá, ¿y cómo era tu papá? No era él. Pero eso se puede quedar ahí en el aire, ¿verdad? ¿Cómo está el persona? ¿Cómo hace usted para que esa información llegue de mejor forma? Usted cuenta una historia. Bueno, ¿por qué? Porque tal y tal cosa. Porque me llevaba a la plaza. Porque te quitaba el bocado de la boca para dármelo a mí. Porque en lugar de comprarse zapatos, él me los compraba a mí. Entonces, a través de una historia, contando una verdad. Estoy llevando una historia o una verdad a través de una historia. Entonces, yo le digo, entonces yo tengo que honrar a mi papá. Pero ya le conté la historia. No sé si me estoy dando a entender de por qué las narrativas están ahí y están ancladas a la ley. La ley se ancla, bueno, ya lo vimos en la narrativa de la liberación de Egipto. Y yo con eso les invito y les motivo a que empiecen a leer. Empecemos por el Génesis y empieza a leer o en audio y empieza a darse cuenta cuando encontramos leyes, cuando encontramos normas, de dónde vienen esas leyes y esas normas. También estas narraciones en la Biblia, la historia se ancla a personajes concretos. Por muchas historias que están ancladas a Adán y a Eva. Nos vamos a encontrar otras que están ancladas a Caín y Abel, ¿verdad? La discordia, el pecado, la envidia, y de ahí nacen mandamientos. Porque el Génesis nos cuenta, a través de la narrativa, nos cuenta la historia de cuando sucedió todo esto. De Abraham, de Isaac, de Jacob, de José y sus hermanos. Y después Moisés y así muchísimos otros. Y personaje tras personaje, la historia de ese pueblo va avanzando. Es Dios contándonos cómo interviene en la humanidad a través de la misma historia. Es como cuando usted va a dar un testimonio. ¿Usted qué es lo que está buscando cuando usted da un testimonio? Contar de la fidelidad de Dios, que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, pero usted lo hace a través de una historia. Vean estas imágenes. Vamos a ver cómo andamos en estudios sociales. ¿Qué significa o qué tipo de señal es la roja? Perdón, Glenda. Cuando hay un ceda hay que ceder, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Es una señal de qué? De bajar la velocidad, de prevención, ¿verdad? Y cuando está en rojo, vamos a ver, todos los choferes. Cuando está en rojo es de reglamentación, ¿verdad? O sea, tiene que ceder sí o sí, es como un alto, ¿verdad? Y la otra es donde tenemos que ir varios a la gasolinera ahora. ¿Qué es lo que me dice esa señal? Ahora, y esto es muy importante que lo tengamos claro, este principio, porque las historias que nos vamos a encontrar en la Biblia, no todas son lo que se llama prescriptivas. Hay muchas que son simplemente descriptivas.
Por eso, por ejemplo, no todas las señales de tránsito son iguales. Hay unas, como estamos viendo, que me dicen, esto es lo que usted tiene que hacer, es prescriptivo, usted tiene que hacerlo. Si en la Biblia, leyes, mandamientos, pero no todos son leyes y mandamientos. Por ejemplo, lo mató Goliat. Usted tiene que matar a todo mundo. Por ejemplo, cuando nos vamos al libro de Jueces, nos encontramos en el libro de Jueces un montón de personajes. Me corrigen, Jefté, que después de que Dios le dio la victoria, fue y sacrificó a su hija. ¿Hay que hacer eso? No, no hay que hacerlo, pero nos cuenta desde una perspectiva humana y también divina cómo fueron los acontecimientos. Hay algo muy bonito en la Biblia y es que hacemos hoy en día, ¿verdad? Que tenemos un personaje, un rey, que ese rey es maravilloso y le gana a todo mundo. En las narrativas bíblicas nos encontramos reyes como David, como Salomón, que metieron la pata un montón de veces. ¿Tenemos que meter la pata nosotros un montón de veces? No, pero nos cuenta cuál es la condición del ser humano cuando se aleja de Dios. Entonces, viendo bajo este principio, ¿verdad? Las historias sino que pueden ser descriptivas, nos describen algo. Esto tiene implicaciones de aplicación. Esas historias están ahí para que podamos observar la condición humana. Pero en muchos casos nos cuenta la historia desde el punto de vista divino. Por eso se interpretan no solo los éxitos del pueblo o los del rey de ese momento, sino desde una explicación teológica de los acontecimientos. ¿Qué significa eso? Cómo Dios está interviniendo y Dios en esa historia permite que al hombre le pasen cosas ganas, pero Dios desde una perspectiva divina, hombre, cuando se acerca a Dios o lo que le pasa cuando se aleja de Dios. La Biblia está escrita con una intención, pues básicamente eso, fundamentalmente teológica. La Biblia no es un libro científico, aunque hay ciencia. La Biblia no es solamente un libro escatológico, ya saben qué es escatología, aunque hay escatología, sino que tiene una intención de mostrar la intervención de Dios en la humanidad. Y estas historias son sobre todo inspiradoras, estoy hablando de las narrativas, para aprender no solo los aciertos de las personas, sino los fracasos. Para ir finalizando, tenemos varios tipos de narrativas. Por ejemplo, nos vamos a encontrar dentro de este gran género narrativas, nos vamos a encontrar narrativas históricas que nos cuentan la historia, por ejemplo, la historia de Moisés, la historia de José. Incluso en el Nuevo Testamento nos encontramos narrativas. ¿Alguien me podría dar un ejemplo con lo que ya hemos visto de una narrativa del Nuevo Testamento? Histórica, desde el punto de vista histórico. Alguien que se anime. La historia de María y José es una historia. Eso quiere decir que el tema del ángel que le va a hablar y que si no le habla un ángel, entonces no se case. No, una historia. El nacimiento de Jesús. Entonces yo tengo que seguir viendo la estrella para... No, nos está contando que fue histórico. ¿Okay? Tenemos también narrativas que son bélicas. Por ejemplo, cuando David se enfrenta con Goliat, cuando el pueblo de Israel, no sé si usted se ha encontrado cuando ha leído Deuteronomio, guerras y batallas, ¿verdad? Que fueron y pelearon con los amalecitas y los mataron y a filo de espada, y usted dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esta masacre? Y dice que llegaron al pueblo y no dejaron a nadie vivo. Niños, mujeres, hombres, caballos, bestias, todo tenían que destruirlo. No se asuste cuando usted lea eso. Nos está contando una historia. Ya usted sabe que eso no es prescriptivo, sino descriptivo.
Y hay historias que son bélicas. ¿Por qué? Porque eran las historias que se contaban en ese tiempo para describir la historia de los pueblos. Y esta es la historia del pueblo de Dios. Cómo se fue formando ese pueblo de Dios. Hay narrativas que son románticas. ¿Cuánto les gustan esas narrativas románticas? ¿Alguna narrativa romántica que usted se acuerde ahorita? Si alguien está escribiendo en el chat, ahí me dicen que está escribiendo. Ahí los que están viendo. ¿Romántica? ¿Alguna historia de esas? ¿Perdón? Moisés. Esther. Esther es tiene una narrativa romántica. ¿Alguna otra? Noemí y vos. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra narrativa ahí de amor o de desamor también? Moisés y Séfora. ¿Cuál otra? Sansón le fue mal, ¿verdad? También es una historia romántica. Gracias, Rubén. ¿Qué más? ¿Qué otra historia? Hay muchas, ¿verdad? Perdón, por allá dijeron algo. La de Ruth, sí, que también ya por aquí, doña Duña la había mencionado. Dos más, con dos más nos vamos. Abraham y Sara. Isaac. Ahora, ¿y quién dice entonces que la Biblia es un libro aburrido? O libros aburridos. Si nos encontramos un montón de David y Kimber, no. Nos encontramos historias. José y María es una historia romántica porque habla de romance, de lo que es. Ve qué bonito cuando usted entonces encuentra una historia y ya usted le da un sentido diferente. Pero aquí lo importante es que algo nos está contando a través de esa historia. Por ejemplo, las telenovelas. No voy a preguntar cuántos ven telenovelas porque esto se está grabando. Pero en la telenovela hay dos personajes, ¿verdad? Y hay un montón de otros personajes que están ahí. Pero hay una historia o un montón de tramas ahí, ¿verdad? Pero nos está contando una historia. Así es la Biblia. A través de la narrativa nos está contando una historia. Y hay otro tipo de narrativas que son las que se llaman crónicas palaciegas. ¿Qué quiere decir eso? Palaciegas viene de palacios. Las crónicas que nos cuenta de eventos que suceden con los reyes. ¿Se acuerdan de los reyes? Por ejemplo, ya mencionamos dos hace un rato. Saúl, David, Salomón, la reina Esther, el rey Herodes. Nos cuentan historias que tienen que ver con reyes y a veces suenan crueles también, pero es que era la forma de vivir de esa época, de esos tiempos. Nos cuentan historias de reyes buenísimos y de reyes que fueron lo peor, como Acab, el que se enfrenta con Elías, que dice que era el peor de todos y Dios levantó al mejor de todos en ese tiempo, que era Elías. Bueno, muchas de esas narrativas tienen patrones y yo le invito para que usted se lea el libro de Jueces. Ya llevo como 4 libros, ¿verdad? Que tienen que leerse. ¿Qué pasa en el libro de Jueces? Hay una narrativa general, pero repite patrones. Cuando usted empieza a leer el libro de Jueces, empieza a ver historias que habían ahí y se repiten patrones. Número 1, el pueblo, por desobediente, está oprimido. Ese pueblo, ¿qué hace ese pueblo? El pueblo clama a Dios. ¿Qué hace Dios? Dios levanta un héroe, que al final nosotros juez lo pensamos en un juez, ¿verdad? Con colochitos y con barba y con un martillo, ¿verdad? El pueblo está oprimido, el pueblo clama a Dios, Dios levanta un héroe, levanta a Sansón, levantó a Jefté, levantó a Débora, a Barak y otros jueces. ¿Qué pasa? El héroe salva o Dios salva a través del héroe. Pero después de todo eso, ¿qué sucede? El pueblo se olvida de Dios. No sé si esa historia le suena algo parecido hoy en día. ¿A la historia de quién le suena? Yo no sé usted, pero es mi historia también. Entonces Dios nos está hablando a través de una narrativa y las narrativas, y los que vieron el video se dieron cuenta
¿Qué pasa después de que el pueblo cae oprimido y empieza el ciclo otra vez? Nos vamos a encontrar estas historias. Por ejemplo, Abraham, Dios le dice a Abraham, te voy a llevar a una tierra, y Abraham se va para Egipto. En Egipto le va mal, se vuelve a repetir el patrón con los israelitas, mal, Babilonia, etcétera, porque abandonamos a Dios. ¿Cuál es el mensaje para usted y para mí en esa narrativa? Tenemos que ser obedientes a Dios. Y bueno, cierro con esto. En el Antiguo Testamento, la narrativa general es la historia de un pueblo rescatado que se olvida de Dios, pero Dios se acuerda de ellos. Es vuelto a rescatar, a ser rescatado por Dios. Estas narrativas serán importantes porque irán avanzando hacia el acontecimiento Jesucristo, que será el acto mayor, el acto precioso de Dios para salvar. Yo les invito que a través de esta clase, tal vez pues el tiempo nos gana, pero que cuando usted se acerque a la Biblia, a estas historias, no los vea como una historia aburrida. La parte romántica cuando es romance, la parte histórica cuando es historia nada más, la parte que está contando, y si hubo un pleito ahí, que pelear como ellos. Hay un principio ahí, sí, pero encontrar ese tipo de elementos para disfrutar el estudio bíblico. Recuerden el penta. Piensa. Número 1. La E. Explore. Piense. Explore qué es lo que me está diciendo. Tome notas. Haga lo suyo. Transmítalo a alguien. Vea, hermanos, los que estamos aquí, los que están en casa, no se quede con el conocimiento, transmítalo, cuéntele a alguien, uy, descubrí esto, descubrí lo otro, cuéntenos en el chat que tenemos, cuéntele a alguien, vean, me di cuenta, como Moisés, yo no sabía eso, tal vez la otra persona lo sepa, pero no importa, transmítalo, y al final, pues actuemos en consecuencia a ese principio que nos está enseñando la palabra de Dios en ese momento. Para la próxima semana vamos a hacer mucha práctica, así que prepárense, tengan cuadernito o Biblia, vamos a hacer un repaso más práctico de lo que llevamos hasta aquí. Otro estilo literario que tiene que ver con la poesía. Poetas. Así que espero que haya sido de provecho para usted y también los que están en casa, que aprovechen bastante, estén muy pendientes los que están en el curso, al chat. Si alguien más quiere integrarse al curso, lo puede hacer también. Y en la plataforma vamos a dejar algunas tareas por ahí sobre este material en el grupo y en la plataforma. Y espero que lo aprovechen. Así que mis hermanos, Dios les bendiga mucho a los que están ahí en la plataforma de Zoom. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.